Muy buenas, Carlos. ¿Qué tal todo? Bienvenido al podcast. ¿Cómo estás, Tony? Un honor, un súper honor y muy contento de charlar con un compañero de Redcast. Eso es. Un súper honor para mí, que al final, ostras, ya te digo, soy un oyente de tu podcast desde hace un montón de tiempo. Cuando vi que entrabas en Redcast, digo, joder, qué compañeros se están echando. Aquí los amigos Paul, Rubén y Corti. Y, joder, después me invitaron también a unirme y ya fue como, ostras, perfecto. Y fue ya la decisión de decir, ostras, tengo su contacto, tengo su correo, tengo su teléfono, vamos a por él, que al final te tenía en la lista, digamos, desde el primer minuto que dije, vamos a hacer entrevistas en el podcast, te tenía ya allí fichado, o sea que ha sido como la confirmación, de decir, vale, ahora que somos ya compañeros en Redcast, vamos a intentar. Una alegría y nada, gracias entonces por escuchar además. Nada. Además lo he recomendado varias veces aquí en el podcast, ¿eh? O sea que seguramente los oyentes ya lo conocerán también. Pues nada, a través de esto, a mí me gustaría hablar hoy contigo pues, de experiencia de cliente. Creo que es algo que en la parte como experiencial de las marcas, que quizás a veces no se le da la importancia que debería, y desde mi punto de vista es una parte realmente fundamental para ir pues modelando un poco todas estas percepciones que podemos ir generando a través de nuestra marca. Entonces me parece un tema fundamental y súper interesante del que podremos hablar hoy. Pero antes sí que me gustaría que te presentaras un poco para poner a la gente que no te conozca un poco en situación, quién eres, cómo te defines y cuál es un poco tu historia para llegar hasta el día de hoy. Pues bueno, pues yo soy Carlos Iglesias, mis amigos, clientes, familiares y gente de confianza me conoce como Carlitos y esto no es una broma, o sea, ¿sabes? Yo compagino, yo tengo una doble vida. Yo, por una parte, soy CEO de Runroom, ¿no? Y soy, o sea, el director ejecutivo de Runroom. Y por otra, tengo una parte docente muy, muy importante que me ocupa, pues, mucho tiempo y energía e ilusión. Y es que Ujú. yo doy clases en ESADE, dirijo un par de programas de Executive Education en ESADE y mis alumnos me llaman Carlitos también. O sea que si cualquiera que se dirija a mí tiene permiso explícito para llamarme Carlitos. Yo no sé desde dónde empezar, ¿eh? Siempre, cuando era pequeño, mi madre no me dejaba jugar a las tragaperras, ¿sabes? O sea, mi madre me decía que me tenía prohibido jugar a los comecocos. Ella llamaba a los videojuegos los comecocos, ¿no? Y a mí era algo que me flipaba realmente. O sea, yo tenía clarísimo que me encantaban los videojuegos y era algo que o sea, me reventaba la cabeza totalmente, ¿no? Y siempre Ujú. había ejercido una atracción sobre mí muy, muy bestia. Y cuando tuve la oportunidad, pues así como medio de casualidad, medio de rebote, descubrí que mi vocación, yo creí que mi vocación era programar videojuegos. Entonces arranqué un poco a estudiar informática, luego me cambié a ingeniería multimedia y estuve allí unos años estudiando y antes de acabar la carrera ya estaba programando videojuegos. O sea, cumplí mi Ujú. sueño, diría demasiado pronto, ¿no? Porque Muy antes pronto. o sea, no tuve tiempo ni de practicar, ¿no? Un poco. Sí que es verdad que yo siempre he estado trabajando mientras estudiaba y tal, he sido bastante culo inquieto. Ujú. Y, ¿sabes? Lo que me di cuenta programando videojuegos, que cosa que me encantó, me lo pasé muy bien, estuve un par o tres de años en una empresa de máquinas de coin-up, máquinas recreativas, estas que te subían Ujú. en el cacharro y Sí, sí. me di cuenta de que lo importante no era lo que programabas, sino con quién lo hacías y por qué, cuál era el propósito y qué querías conseguir, ¿no? Ujú. Para mí era súper importante la cultura de un lugar, cómo se trataba a las personas, qué importancia tiene el individuo, qué espacio tienes para desarrollarte personal y profesionalmente, con quién compartes la vida, ¿no? Al final pasamos muchas horas en el Ujú. trabajo. Y de alguna manera, con poca más experiencia, sí que estuve en un par de sitios más y tal, pero decidí que yo quería emprender, bueno, en aquella época ni siquiera era emprender, te hablo de hace 17 años, ¿no? No se hablaba de entrepreneurship, Ya, ni estas palabrotas, ni aún no existía el Lean estaba. Startup, ni nada parecido. Antes bueno, eras autónomo, ¿qué coño? O sea, Claro. te hacías autónomo y te ponías a trabajar en lo que Sí, podías, ¿no? sí. Y eso es lo que hicimos, nos juntamos cuatro amigos que nos conocimos en la universidad, estudiando juntos, y bueno, sí, yo ya sé que como tú me conoces, pues seguramente has escuchado un poquito mi historia, pero yo no puedo dejar de decirlo así y es absolutamente verdad. Nosotros no montamos Runroom como un plan de negocio, lo montamos como un plan de vida. Nosotros montamos un estilo de vida y ese estilo de vida
fuimos construyendo un modelo de negocio alrededor que nos permitió ir siendo lo que somos hoy, ¿no? Hoy somos una consultora tecnológica y creativa, somos unas 60 y pico personas, tenemos clientes pues muy importantes, multinacionales, transnacionales, con sede en España, tenemos perfiles en el equipo desde ingenieros de software a UX researchers, diseñadores de UI, consultores de negocio. Digamos que nuestra visión ha sido siempre muy holística y muy transversal y eso es lo que siempre hemos pretendido, ¿no? Entregar valor al cliente al final, ¿no? Fantástico. Y no sé si igual es un resumen muy sintetizado, pero eso es lo que somos. Fantástico. No, está perfecto. Y hablando de propósito, ¿cuál sería el propósito de Runroom? Pues ser felices. Es que Ser o sea, felices. ya has visto que he tardado cero Sí, segundos. O sí, sea, sí. es algo que está clarísimo desde el minuto cero. O sea, nuestro propósito ha sido desde el principio ser felices. ¿Y ser felices qué significa? Pues ser felices hoy para mí significa cosas distintas que hace 17 años, obviamente, ¿no? Para mí hoy Ujú. ser felices tiene mucho que ver con mis hijos. Y hace 17 años ni quería tener hijos, ¿no? Entonces, ser felices nosotros en aquel momento lo entendíamos, pues eso, como un espacio donde descubrirnos, donde poder trabajar de una forma sostenible, donde crecer, donde investigar, donde poder experimentar, crecer, conocer gente interesante, relacionarnos. O sea, para nosotros lo importante era eso, lo importante era ser felices. Y yo creo que eso es Ujú. algo que está en el ADN de Runroom y que nunca ha dejado de estarlo. Y que la gente que está en Runroom por eso, principalmente. Ujú. Porque eso al final define tener un propósito tan, si quieres, naif. Porque sabes qué me Ujú. pasa muchas veces, que yo explico esto, ¿no? Y lo explico en entornos ejecutivos, en entornos, bueno, en comités de dirección, de grandes empresas y tal, y suena, a mí siempre me da mucha vergüenza explicarlo, ahora cada vez menos, ¿eh? Como ves, tengo bastante poca vergüenza, pero siempre, ¿sabes? Siempre te da, hostia, ay, parezco un primo, ¿no? Queda como un poco... Pero es Sí. totalmente cierto, ¿sabes? Y es Mm. algo que hemos defendido siempre y que ha hecho incluso que tomemos decisiones de negocio, ¿no? Como, pues, oye, a nadie le apetece abrir una sede en otra ciudad pues no la abrimos y punto. Ujú. Qué O bueno. trabajar con según qué clientes, con según qué culturas, para según qué proyectos, pues no lo vamos a hacer, ¿no? Sí, sí, Porque sí. va en contra de nuestros valores, en contra de nuestros principios, en contra de nuestro propósito. Y al final los clientes que tenemos actualmente y las personas que trabajan con nosotros y nosotros mismos, o el día que nos sintamos traicionados, que estamos faltando a nuestro propósito y no nos sintamos felices, no sintamos que estamos haciendo todo lo que podemos para cumplir ese propósito, pues habrá dejado de tener sentido y probablemente deje de llamarse Runroom y se convertirá en otra cosa o no sé lo que Ujú. sucederá, pero está muy relacionado con lo que queremos hacer, totalmente. Fantástico. Me encanta la filosofía y como dices, aunque parezca naif, yo creo que al final es un poco lo que deberíamos buscar, aunque no sea el centro de nuestro porqué, de nuestro negocio, yo creo que es un poquito lo que deberíamos buscar todos, el ser felices y el que el proyecto se adapte un poco a nuestro estilo de vida, ¿no? Lo que estabas diciendo tú antes de que lo creasteis como un plan de vida con unos amigos. Yo creo que es, vamos, fundamental tener esta mentalidad, el no simplemente el ganar dinero por ganar dinero, sino el vamos a ser felices y como consecuencia, como haremos las cosas bien y trabajaremos con la gente con la que estamos alineados, van a salir proyectos chulos seguro. Así es, Tony. Yo te diría que una de las cosas que me ha sorprendido de convertirme de repente, que tú imagínate, o sea, que yo soy Carlitos, tío, que yo soy Carlitos de Hospitalet, ¿sabes? O sea, que soy un tío totalmente normal, ¿no? Y muchas veces, ahora ya no, ¿no? Porque claro, pasan los años y ya te vas, ya miras Ya. atrás y ya no te da tanto vértigo de dónde estás en este momento, ¿no? Porque son pasitos muy pequeños y es como todo muy orgánico. Pero claro, yo llevo como, pues no sé, igual 7 años dando clases en una escuela de negocio de prestigio como ESADE, estoy dirigiendo Ujú. programas, estoy dirigiendo el programa Business Agility, estoy dirigiendo el programa InDigital, el programa de marketing y transformación digital de ESADE, ¿no? Y sabes, yo al principio me sentía muy acomplejado en ese sentido, ¿no? Porque no era un emprendedor. Yo siempre he dicho que yo no soy emprendedor, ¿sabes? Que yo Ujú. no,
yo no soy emprendedor, yo no, por favor, no me pongáis esa etiqueta, yo no, es que no soy emprendedor, yo solo soy, ¿sabes? Y he vivido muy acomplejado porque mi acercamiento no fue montar un modelo de negocio con un revenue model que escale, nuestro acercamiento fue ser felices. ¿Y sabes lo que he Ujú. descubierto? Que eso ha despertado mucha admiración en muchas personas, en entornos ejecutivos, en grandes escuelas de negocio prestigiosas, o sea, que todo el mundo ha visto el valor ahí, ¿no? Y Ujú. entonces he pensado, oye, no es ninguna tontería y quizá no era un acercamiento tan naif, quizá era un acercamiento humano y punto, ¿no? Y Claro, es que somos todos, ¿no? Y eso ahora me he es. quitado un poco las vergüenzas y entonces ya me atrevo a compartirlo más y a darle voz con más seguridad que antes, pero... Claro que sí. Me encanta, me encanta. Hablemos un poco de lo que hacéis en Runroom. ¿Os especializáis en consultoría de negocio digital, también en experiencia de cliente? ¿Cuál es el principal objetivo de la experiencia de cliente? Bueno, yo diría que el principal objetivo es impactar en la memoria. O sea, al final la experiencia de cliente va de memoria, ¿no? De qué recuerdas tú como cliente de una experiencia con una marca, de una serie de interacciones y antes incluso de interaccionar con una determinada marca, ¿no? Pues cómo Ujú. llegas a la marca, cómo llama tu atención, cómo la consideras, cómo la comparas. ¿Cómo te atreves a comprar o a solicitar un servicio? ¿Cómo disfrutas o no ese servicio? ¿Cómo lo vives? Todo ese recuerdo de toda la experiencia y los impactos que vas teniendo y cómo eso se asienta en tu cerebro y en la cabeza, eso es la Ujú. experiencia de cliente, ¿no? Total. Experiencia de cliente tiene que ver con la memoria, por eso nosotros nos centramos en diseñar experiencias que sean memorables e identificar cuáles son los puntos clave de esa experiencia, cuáles son los puntos de interacción clave para trabajar los puntos más importantes precisamente pensando en cómo diferenciarse, cómo buscar Ujú. un momento diferencial basándonos precisamente en cuál es el propósito de nuestra empresa, ¿no? Pues vamos a transmitir nuestros valores y nuestros principios en ese momento de la verdad, en ese punto tan importante, ¿no? Al Ujú. final, para mí, experiencia de cliente se basa en eso, se basa en entender, recibir el feedback de cómo ha sido el sentimiento. ¿Cómo ha sido el sentimiento y qué sentimiento recuerda a tu cliente de su experiencia? Y a partir de ahí modelar esa experiencia haciendo Ujú. cambios y cambios constantes, ¿no? Vale. ¿Y cuáles serían estos puntos de la experiencia de cliente en los que nos podríamos fijar? Es decir, ¿desde qué punto inicial a qué punto final podríamos considerar experiencia de cliente? Pues mira, yo veo la experiencia de cliente como una cosa muy ancha, muy, muy amplia, muy transversal a todo ese recuerdo, ¿no? Y va desde, Ujú. ¿sabes? La diferencia para mí, y esto es una opinión muy personal, ¿no? La diferencia entre experiencia de usuario y experiencia de cliente es experiencia de usuario hace referencia a un momento muy concreto, a un punto de interacción muy concreto con una aplicación móvil, con una página web, con una landing page, con un anuncio en Google, con eso es Ya. user experience, ¿no? Es algo muy concreto, muy relacionado con la usabilidad, muy relacionado con lo que transmite también esa aplicación, con la arquitectura de la información, etcétera, ¿no? Customer Experience para mí es mucho más ancho. Customer Experience empieza en el momento en el que un potencial cliente que todavía no es cliente se da cuenta de que tiene una necesidad que tiene que satisfacer, una necesidad, puede ser un problema o puede no serlo, pero es una necesidad que quiere satisfacer de alguna forma, o sea, pasa por todas las fases de esa experiencia hasta que incluso te recomienda a otro amigo. Y claro, Ujú. ahí dentro pues hay fases bueno, los yankees le dicen awareness, ¿no? Ser consciente de que tienes esa necesidad, la fase de búsqueda, por ejemplo, de qué me puede resolver, fase de consideración, donde te compara con otras marcas, la fase pues no sé, contratación. Claro, depende mucho del modelo de negocio, ¿no? Claro, Del que estemos hablando. No es lo mismo una experiencia de cliente para un e-commerce que para una farmacia, ¿no? Esto es algo claro. totalmente diferente. Pero son, digamos que ese journey, ese camino que recorre el cliente desde que Ujú. no es cliente hasta que te trae nuevos clientes de punta a Claro, punta, ¿no? O sea, es una cosa muy, muy ancha. Y esa es la razón principal por la que nosotros tenemos tantos perfiles dentro de nuestro equipo, ¿no? Porque claro. no te puedes Hay que enfocar tocar. solo en un pequeño eslabón de la Sí. cadena de valor. Tienes que tener una visión muy transversal a toda la experiencia, ¿verdad? Y eso incluye, pues, muchísimos perfiles. Fantástico. ¿Y cómo lo trabajáis desde Runroom, toda esta experiencia de cliente?
Bueno, nosotros por una parte, yo te diría, es difícil definir servicios sin entrar dentro de lo muy explícito o táctico, ¿vale? Pero sí que a grandes rasgos te diría que nosotros tenemos como tres grandes ejes de servicio. Por una parte está la parte de consultoría más de negocio, más de estrategia digital, si quieres, o de transformación digital también. Y esto lo llevamos al extremo, ayudamos a algunas compañías a transformar sus culturas, sus organizaciones y su forma de hacer a nivel de procesos incluso, ¿eh? O sea, nos metemos hasta las entrañas de las Ostras, compañías, qué ¿no? bueno. Eso por una parte, ¿no? Pero en esa parte de consultoría, ahí también incluyo la parte de consultoría de Customer Experience, ¿no? Y hacemos mucho, perdona si utilizo muchas palabras en inglés, ¿no? Pero mucho discovery, mucho research, mucha investigación, ¿no? Encuestas, entrevistas con clientes, me refiero al consumidor final, al cliente de nuestro cliente, ¿no? Entrevistas con Vale. clientes de focus groups, observación etnográfica, analítica, ¿no? de aplicaciones de todo tipo, etcétera, ¿no? Por una parte está esta gran pata de consultoría estratégica, luego tenemos una pata de growth, de crecimiento, de ayudamos a las compañías a atraer negocio y a cerrar el negocio, es decir, para nosotros growth incluye tanto la parte de marketing, captación, como la parte de cierre, ventas, ¿no? Todo el funnel, de punta a punta del funnel. Y eso incluye pues desde la automatización o marketing automation, inbound marketing, incluye performance marketing, trabajamos con todos los vendors, pues con Facebook, Google, o sea, hacemos campañas de todo tipo, hasta pues eso, ¿no? Workflows, automatización de todo el proceso, de todo el funnel de punta a punta, ¿no? Y eso es lo que llamamos la parte de más de, pues eso, de growth o de crecimiento, y también hacemos ahí en esa parte, dentro de ese funnel, Customer Experience, entendido como, pues eso, medimos NPS, lanzamos encuestas, ayudamos a diseñar journeys a nuestros clientes y utilizamos tecnologías, pues tecnologías punta, ¿no? De analíticas en tiempo real, de text analytics, ¿no? Es toda esa parte de más marketera, si quieres, o martech, no sé cómo definirla muy bien, ¿vale? Porque cambia constantemente y es apasionante. Y luego la tercera gran pata que hacemos, y para mí es fundamental y nunca hemos querido dejar de hacerlo y nacimos así, es desarrollo de producto. Desarrollo de producto para terceros, ¿no? Y esto incluye desarrollo de producto, que pueden ser proyectos, ¿no? Pueden ser, pero sí que, digamos que con estas tres patas es nuestra forma de ser capaces de impactar en todo ese journey que te decía, ¿no? Pues oye, si necesitamos un canal de conversión, si necesitamos no sé, un canal de comunicación o de somos capaces de hacerlo. Necesitamos una aplicación, necesitamos un producto, desarrollar un producto que implique un nuevo modelo de negocio para nuestro cliente, para nuestra empresa, pues somos capaces de hacerlo y lo hacemos de una forma ágil, muy lean startup, con una mentalidad lean también, ya, ¿no? O sea que más o menos esto es un poco lo que hacemos. Hacemos, ya te digo, siempre hemos ido. A nosotros siempre todo el mundo nos decía, os tenéis que especializar, tenéis que además especializaros en un sector, ¿no? En el sector turismo, por Ya. ejemplo. Entonces, ser los mejores haciendo esto, los mejores en SEO, los mejores en SEM, los mejores en desarrollo de producto. Y nosotros nunca hemos creído en eso porque nunca hemos querido ser un eslabón de la cadena de valor. Siempre hemos querido acompañar a nuestros clientes, hacer crecer a nuestros Ya. clientes. Y eso nos ha hecho, es mucho más difícil trabajar con clientes muy grandes, porque los clientes muy grandes lo que buscan es agencias o consultoras muy especializadas, muy verticalizadas, ¿no? Pero en los últimos años lo que estamos viendo es que cada vez los clientes más grandes están buscando consultoras tecnológicas que tengan esa visión transversal, ¿no? Y en ese sentido, Vale. estamos celebrando que realmente hoy la visión de los grandes clientes es, no, es que yo necesito que el que me haga las campañas de SEM entienda cómo hacer unas landings que tengan una performance espectacular, entienda cómo es la estrategia de SEO, entienda cómo es la estrategia de contenidos, entienda cómo hacemos la escucha activa, cómo llevamos las redes sociales, Ya. entienda cómo estamos vendiendo, cómo hacemos el inbound marketing, el marketing automation, sales automation, etcétera, ¿no? Entonces, cada vez es más de punta a punta, más end-to-end. Y ahí es donde estamos nosotros enfocados. Qué Hablo guay. mucho, Tony, tío, es que no, Muy completo. No, no, para eso empiezo a estás. hablar y Te invito para que hables, ¿eh? Que en los otros episodios ya hablo yo mucho. Te atraigo a gente también para que descansen un poco de mí, o sea que perfecto. Vale, tú siempre hablas del customer centric. ¿Por qué el cliente debe estar en el centro de la estrategia? Es muy buena pregunta.
Para mí, una empresa es una empresa en tanto en cuanto tiene clientes, porque si no, Claro. pues es una comunidad o es una asociación o es lo que quiera que sea, ¿no? Pero una empresa lo que tiene son clientes, eso es lo que define una empresa como tal, Sí, una sí. compañía, una organización, ¿no? El cliente es el máximo valor, es el valor más importante de una compañía. Y sin embargo, lo que yo veo con la experiencia trabajando con empresas muy importantes y durante tanto tiempo, es que no estamos aprovechando el feedback de nuestros, no sabemos lo que piensan nuestros clientes. Parece, Ujú. de verdad, que parece como, es imposible, hombre, que me estás diciendo esto, pero no puede ser, claro que sé lo que piensan mis clientes, ¿no? Seguramente todos los que estén escuchando este podcast pensarán, pues yo claro que sé lo que piensan mis clientes, ¿no? Sé lo que piensan mis clientes, que yo les sirvo el plato, ¿no? Cualquiera que tenga un restaurante, cualquiera que tenga una tienda de ropa, Y cualquiera, ya. todo el mundo va a pensar que sabe lo que piensan sus clientes. Sí, Todo el sí. mundo sabe lo que le dicen sus clientes, pero no todo el mundo sabe lo que sienten sus clientes viviendo la experiencia completa con su marca, ¿no? Y Ujú. esto es una gran oportunidad realmente, porque si tú eres capaz de entender el insight de tu cliente, ¿no? Entender dónde está la necesidad, cuál es su frustración verdadera, de Ujú. dónde viene, cuál es su background, por qué te necesita, Claro. qué parte de ti no le interesa tanto y a lo mejor tú estás poniendo mucho foco, ¿no? Ujú. Para nosotros ser customer centric es clave porque en las oportunidades, una vez te pones a medir y te pones a medir ese sentimiento, te pones a medir dónde lo estás haciendo muy bien, dónde no tanto, dónde puedes ser más prescindible, dónde eres una commodity, dónde eres tal, ahí en ese momento eres, de alguna forma tienes un faro que te está diciendo, enfócate aquí, esto es lo importante, Ujú. transforma esto, ponle cariño a esta parte, ¿no? Es algo que una vez que sabes y una vez que has hecho explícito ese journey, no puedes evitar dejar de mirarlo y es muy transformador porque afecta a toda la compañía. Muchas veces las compañías no están centradas en el cliente, sino que están centradas en sus departamentos, en sus propios silos, en Ya. sus propios procesos de negocio y están centradas en el entregable. No, no, yo hago lo mío, yo hago el plan de marketing para este cliente, no sé qué, y se lo paso a los de diseño. Y ahora los de diseño, el perro ya no es mío, ¿sabes? Ahora el marrón ya, yo lo paso por encima del biombo al siguiente departamento y el siguiente departamento que espabile, que... Entonces, cada uno de estos departamentos, cada uno de estos hilos tiene sus propios KPIs, tiene sus propios Ujú. presupuestos. ¿Dónde está ahí el enfoque de valor hacia cliente? Nadie está pensando en el cliente en esas estructuras, en esas situaciones. Todo el mundo está pensando en el cliente interno, todo el mundo está pensando en el entregable al siguiente departamento, en que me han pedido esto, en la delegación de responsabilidad, ¿no? Las Ujú. compañías viven ahí, ¿no? Viven en esa delegación de responsabilidad. Y es fundamental tener al cliente. Y entonces, en ese sentido, ser customer centric para mí significa tener claro el journey, tener claro toda esa experiencia es transformadora en el sentido de que en un solo punto de interacción pueden participar muchos departamentos, muchos silos, ¿no? Claro. Pero muchas veces no tenemos la visión, no tenemos la visibilidad, ¿no? Y a lo mejor no, es que ese silo es del departamento de marketing. O sea, perdón, ese Ujú. punto de interacción es del departamento de marketing y ese es de ventas y este es de no sé quién. No, es que no se trata de ti, se trata de ese cliente, ¿no? Entonces, para mí ser customer centric supone la oportunidad de incluso definir dónde innovar, dónde poner el valor diferencial, dónde invertir la pasta, ¿no? Al final, hacer la Claro. estrategia, una estrategia significa dónde vas a meter el dinero, ¿no? Ujú. Realmente al final, dónde vas a apostar y a dónde te vas a encarar, ¿no? ¿Y cómo lo podemos hacer o cómo lo hacéis vosotros en Runroom para detectar estos puntos, para conocer bien a los clientes o a los clientes de vuestros clientes en este caso y detectar estos puntos donde tenemos que meter la pasta, estos puntos donde deberíamos diferenciarnos del resto? Am, Depende de la madurez del cliente, depende de muchos factores. Claro, te empiezo a dar respuestas de consultor, ¿no? Que siempre empiezan por la palabra depende, ¿no? Pero Depende. sí, depende. Entonces, claro que depende, ¿no? Pero sí es cierto que nosotros solemos arrancar todos los proyectos con una investigación cualitativa. Solemos arrancar los proyectos pues definiendo quiénes son tus buyer persona o llámalos como quieras, ¿no? Cuáles son tus arquetipos de cliente, sí, tus arquetipos de cliente, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a hacer entrevistas,
empezamos a mapear experiencias, empezamos a preguntar a los clientes qué han sentido, empezamos a tomar mediciones, ¿no? Hay una parte al principio donde yo te diría, en los primeros estadios donde empezamos a trabajar la experiencia de cliente, la parte cualitativa tiene, en mi opinión, muchísima más importancia que la cuantitativa. Es mucho más importante y es mucho más reveladora esa parte cualitativa en base a entrevistas, en base a opiniones. Igual con 5 entrevistas para un arquetipo eres capaz de descubrir el 80% de insights, ¿no? de un determinado cliente. Y cada vez que hacemos eso, para empezar con un cliente, les explota la cabeza. De verdad, y te estoy hablando de clientes que llevan 50 años en el mercado, ¿no? Clientes que llevan, de verdad, muchas décadas en el mercado, clientes con miles de trabajadores, con gente muy lista, trabajando ahí, muy inteligente, pero no tenemos esas conversaciones con nuestros clientes. Y es muy revelador y muy, sí, eso, revelador, ¿no? Iba a decir la palabra insightful, ¿no? En el sentido de descubres, ¿no? Sí, sí. Descubres muchos insights de clientes simplemente preguntando. Y luego hay una parte donde yo creo que si la experiencia de cliente ha tomado tanta importancia en esta última década, porque no olvidemos que Steve Jobs en los 80 ya estaba hablando de Customer Experience en las entrevistas que daba, y él es el que él siempre ha sido abanderado de la experiencia de cliente y siempre lo ha tenido clarísimo, ¿no? Lo que pasa que la diferencia entre la experiencia de Steve Jobs y la experiencia hoy es que Steve Jobs en los 80, pues allí tiraban mucho de intuición, tiraban mucho de, pues más esa parte cualitativa, si quieres, mucho de talento, por supuesto, ¿no? Que es muy importante el talento y tu brillantez, ¿no? Y tu lucidez como empresario y como compañía, pero hoy tenemos la tecnología, ¿no? Y hoy la tecnología ahí nos puede ayudar de una forma espectacular. O sea, hoy tenemos herramientas que son capaces de identificar, analizando a través de Text Analytics o analizando los vídeos que te envían tus clientes y haciendo text-to-speech, metiéndole Machine Learning por detrás, eres capaz de identificar los ejes de mejora donde tienes que empezar a trabajar con tu departamento de ventas, con tu departamento de marketing, con tu departamento de... Eres capaz de analizar y conectar las acciones que haces de mejora de la experiencia de cliente con finanzas. ¿Y cuánta pasta supone subir un punto en el NPS en tu compañía? ¿Sabes? Y cuando tú eres capaz de, a través de la tecnología, a través de herramientas de última generación, de hacer eso, ahí, tío, la película es otra, ¿no? La película cambia el Sí, sí. cuento realmente, ¿no? Porque ya no, se disipan muchas dudas, porque muchas veces no sabemos dónde invertir, ¿no? Yo tengo la sensación de que muchas veces nos falta estrategia, ¿no? Nos falta un poco de visión a largo, de no sabemos hacia dónde. Cuando tienes esta información en tu poder, la vida la ves de otra manera, ¿no? O sea, ya hablas de Claro. hechos y hablas con otra seguridad y con otro aplomo. Y eso es un poco nuestra apuesta. Nosotros vamos por ahí. Fantástico. Estabas comentando el tema de las entrevistas. ¿Cómo detectáis si realmente el feedback que os está dando el cliente es válido o no es válido? Es decir, a veces damos un feedback de según qué experiencias que realmente es para agradar un poco al otro o para no ofender o para... ¿Cómo detectáis esto? Que Bueno, realmente lo que se están diciendo es verdad o hacéis medias o lo que sea. probablemente, muchos parámetros, probablemente, ¿no? Ujú. Uno es que es importante la forma en la que preparas la entrevista, la forma en la que haces la entrevista, la forma en la que te aseguras de no sesgar la entrevista, de no Claro. sesgar las preguntas, de cómo la diseñas, de cómo le haces hacer, porque opinar está muy bien, ¿no? Una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace, ¿no? Claro. Pero esto digamos que hay oficio, ahí, ¿no? Digamos que Claro. ahí hay técnica y ahí hay eso es saber hacer, digamos, y eso es oficio, ¿no? Pero eso por una parte. Pero por otra, se te disipan muchas dudas cuando de repente hablas con 8 clientes y al sexto ya te das cuenta de que están repitiendo los mismos patrones, empiezas a identificar patrones, Ya. oye, no, es que todos estos me están diciendo que es que el comercial es un borde de cojones y que viene y que además es un maleducado y que entra y no me escucha y me suelta su rollo y no sé qué, no sé cuánto. Es que todos me están diciendo eso.
Ujú. ¿sabes? Y tú no eres consciente de eso, ¿no? Porque este tipo de cosas son las que descubres en el momento, o que a mí lo que me preocupa, como no, es que yo tengo una persona mayor en mi casa, ¿no? En función de cuál es el arquetipo, empiezas a descubrir, no, no, es que a mí lo que me preocupa como cuidador es que yo tengo a mi madre, pero claro, es que mi madre no puede salir a la calle, y coño, y de repente empiezas a ver patrones y que a todo el mundo le preocupa un poco lo mismo y le duele la Ujú. misma china en el zapato, ¿no? Y ahí dices, Claro. aquí hay algo, ¿no? Aquí Ujú. hemos encontrado algo. Esos son los descubrimientos que tienen valor desde un punto de vista cualitativo, ¿no? Desde un punto de vista de, oye, pensemos en esto, ¿no? Porque aquí parece que realmente hay chicha, ¿no? Así que Fantástico. lo ves. Te diría que esto es como tu abuela, ¿no? Como tu madre, cuando te explica la receta del no sé qué, ¿no? Bueno, le echas un poquito, bueno, pero ¿cuántas sal le echo? Con lo que te pida, coño, lo que te pida, ¿no? Te dice, "No, lo que te pida. Bueno, pues lo que te pida lo Claro. sabes cuando ya lo has hecho 30 veces, ¿no? Pero sí que es Sí. cierto que lo ves. A la que te pones a hacerlo realmente es muy revelador. O sea, es que es sorprendente, ¿eh? Es sorprendente realmente. Qué bueno. ¿Y recuerdas algún proyecto particular, digamos, que al final, digamos, después de vuestra intervención en transformar esta experiencia de cliente, que realmente hayan percibido una diferencia en la propia experiencia de los clientes y que realmente estas percepciones han cambiado a muchísimo mejor? Hostia, pues muchísimos. Te he de decir que sí, que sí, que muchos, ¿no? Y recuerdo proyectos de farma, ¿sabes? A nosotros nos gustan mucho en este sentido los proyectos de salud, ¿no? Hemos hecho proyectos Ujú. pues con hospitales, con Hospital Clinic, con proyectos con el Hospital Clinic es uno de los más importantes de España y es un hospital top mundial. Sí, sí, sí. Hemos hecho proyectos con farmacéuticas de la talla de Boehringer Ingelheim, que es top 10 mundial, con Zambon, con clientes. ¿Sabes lo que pasa, tío? Que este tipo de descubrimientos y de insights te diría, de ideas, ¿no? Porque lo que sucede aquí es que tú te pones a trabajar, empiezas a hacer este tipo de trabajo de investigación, de research, empiezas a hablar con clientes, empiezas a descubrir insights, empiezas a ponerlos enfrente del comité ejecutivo, comité de dirección, se les encienden, se les abren muchísimo los ojos, presentas ideas, haces dinámicas de ideación donde aparecen cientos de ideas, haces trimado de esas ideas, te quedas con unas cuantas, propones, haces proyectos de innovación donde... Y esos proyectos son muy estratégicos, ¿no? Y esos proyectos, yo no me atrevo a... O sea, va a sonar un poco como a excusa, pero no me atrevo a revelarlos. No me atrevo a ponerte Vale, un vale. ejemplo, porque son proyectos muy sensibles Ujú. que precisamente pueden suponer una ventaja competitiva muy importante Claro. para Sí, una sí, sí. farmacéutica. Tú sabes que todas las farmacéuticas ahora mismo tienen la misma preocupación. Coño, estamos en pleno COVID. Sí. Estamos ¿sabes? Y todos tienen las mismas preocupaciones. Y las preocupaciones van por el rollo de, vale, ¿cómo hacemos ahora el visitador médico, ¿no? ¿Qué pasa con la figura del visitador médico? ¿Y qué pasa si no puedo ir a visitar y presencialmente? ¿Y qué pasa con...? O sea, ahora se está transformando todo mucho y entonces revelar este tipo de descubrimientos o las acciones que podemos estar haciendo que tienen mucho impacto a nivel estratégico, Claro. me parece una imprudencia y a lo mejor me llevo en Total. collejas y prefiero no Total. mojarme, Tony. Te pido disculpas, pero No, prefiero no no, que va, mojarme que en va. ello. Faltaría más, faltaría más. Siempre es hasta donde puedas contar. Yo Sí, siempre sí, sí. entiendo que hay una parte hombre, pues el cliente paga por un servicio y paga evidentemente por estas cosas No, y también. aparte que no es, Perfecto. también te lo digo, que no es la primera vez que me llevo una colleja, ¿eh? Por irme, porque yo soy muy así de hablar y de contar y no sé qué, y claro, Vale. es verdad que hay que ir con cuidado. Que no sea por mi culpa, entonces. Vale. Y es fácil esta transformación, digamos, a nivel de planteamiento, a nivel de implementación, ¿genera fricción a la propia empresa este tipo de cambios? Sí, sí, claro. Sí, las transformaciones no solo no son fáciles, son extremadamente difíciles, pero además son difíciles porque se hacen muy mal. Y se hacen muy mal desde un punto de vista de... Claro, yo estoy que te estoy... Yo ahora te estaba hablando mucho en el plano de la transformación de la experiencia del cliente, ¿no? Luego hacer una Ujú. transformación organizacional
porque queremos ganar agilidad de negocio, queremos ser más innovadores. Claro, todo esto ya una transformación de la organización a nivel estructura, a nivel... Eso ya son palabras mayores, eso es otro tipo de proyecto, ¿no? Y ese tipo de proyectos lo que sueles ver, y no es fácil, no es difícil ver, es que de repente, pues de nuevo, ¿no? En las altas esferas, en el comité de dirección, se define cuál va a ser la estrategia, top-down, absolutamente, se define cuál va a ser el cambio estratégico y ahora vamos a hacer esta transformación. Y ahora, ¡pum! Venga, todo el mundo jerárquicamente hereda este cambio estratégico y a partir de ahora tenéis que obedecer y vamos a hacer las cosas a este nivel, ¿no? Y esto no funciona. Esto, Claro. esto no funciona. O sea, es que yo no conozco ningún ejemplo en todo el mundo que haya funcionado alguna vez ese tipo de cambios transformacionales, ¿no? La transformación de una compañía requiere una gestión del cambio muy inteligente, requiere ser muy conscientes que el cambio se tiene que gestionar, que antes de ponerse a actuar, hay que alinear a toda la compañía, que hay que involucrar a todas las áreas estratégicas de la compañía, que hay que co-crear ese cambio, que hay que diseñarlo conjuntamente, que hay que subir a todo el mundo al autobús, que hay que tener a todo el mundo súper alineado, que la gente quiera ese cambio antes de siquiera ponernos. Y es verdad que hay estadísticamente un 16% de laggards que nunca van a querer, de rezagados que nunca van a querer subirse al cambio y que van a estar en contra. Yo estoy en contra. Y bueno, pues hay gente en contra de estar en contra. No pasa nada, no vas a tener a todo el mundo alineado, es imposible porque somos una suma de individuos al final, ¿no? Pero sí que es muy importante invertir tiempo en gestionar, en alinear al principio, en montar una coalición que se preocupe porque las iniciativas de cambio no pierdan energía, que involucre a todo el mundo, que escuche, que sea poroso, que se deje, ¿no? Que sume a los escépticos, sobre todo, que escuche a los escépticos, que entienda por qué lo son, por qué tienen miedo. Y eso no se hace bien, eso se hace muy mal normalmente. Esto es porque además la cultura del ordeno y mando, ¿no? No, porque yo como soy como tengo la responsabilidad máxima, que soy el jefe, pues yo digo que ahora vamos a hacer esto y ahora va pam, ¿no? Y eso así no va, eso así no va. Entonces, una transformación organizacional lo que requiere normalmente es acompañamiento, lo que requiere es empoderamiento, y esta palabra está muy torturada, muy, muy prostituida, ¿no? Porque empoderar muchas veces, no, pues ahora, venga, ahora lo hacéis vosotros, coño, y ahora te suelto el marrón. Y soltar el marrón a alguien no es empoderar a esa Ya, persona. ya. Esto es como cuando tienes un hijo de 5 años y quieres que vaya solo caminando por la calle. Pues bueno, pues primero tendrás que acompañarlo un poquito, ¿no? Primero tendrás que, bueno, no quiero infantilizar a las personas de una organización, pero es la metáfora para explicar que, oye, yo no estoy preparado para tomar decisiones de negocio si llevo 10 años trabajando tomando decisiones técnicas. Pues a Sí, lo sí. mejor me tienes que ayudar a entender en que me tienes que ayudar a tomar visión del negocio, ¿no? Y del porqué de las decisiones. Es decir, empoderar significa elevar, significa acompañar y elevar la visión de las personas y por supuesto formar y por supuesto, entonces, esto muchas veces se hace muy mal y quien haya vivido una transformación organizacional en una gran empresa, seguramente ahora mismo habrá mucha gente así, haciendo que sí, asintiendo con la cabeza mientras escucha nuestra conversación, porque mucha gente acaba muy quemada y al final lo que sucede, ¿sabes qué es? Que la culpa es de Agile. O que la culpa es de, sabes, que Agile no funciona porque tal, ¿no? Porque Agile es una mierda y al final porque se interpretan mal las cosas, se meten con calzador, se meten empujando y de una forma muy top-down y no es así, no, así no funciona. Fantástico. Me parece fantástico. Quiero hablar un poco de Real World, del podcast. ¿Por qué decidiste hacer el podcast? ¿Cuál fue el motivo? ¿Un poco de estrategia de captación? ¿Simplemente porque te lo pedía el cuerpo? ¿Un poco el compartir conceptos? ¿El poder crear conexiones con la gente que te escuchara o posibles clientes? Sí. Mira, para nosotros hubo un punto de inflexión en Runroom, te diría que hace unos 4 años, ahora mismo, 2017, sí, más o menos, hará 4 años, más o menos, ¿no? Donde de repente vimos que llevábamos 13 años de historia, que éramos unas, no sé, en aquel momento igual éramos 30 y pico personas, ¿no? En nómina, que teníamos una empresa
y nos dimos cuenta de que teníamos una empresa, tío. Nos dimos cuenta de que teníamos una empresa, ¿sabes? Y que dijimos, coño, es que tenemos una empresa, tenemos 30 nóminas, eso es mucha pasta al mes, no estamos haciendo, nunca hemos hecho un esfuerzo comercial, ¿sabes? En el sentido, nunca hemos Vale. tenido comerciales. Nunca hemos tenido un representante de ventas que pica puertas, que abre, tal, ¿no? No lo digo con orgullo, ¿eh? O sea, estoy convencido de que si hubiésemos hecho una estrategia de ventas, y de hecho siempre es algo que está ahí, ¿eh? Que siempre lo podemos hacer, ¿no? Porque además también cada momento ¿no? Pues tiene sus acciones, ¿no? Pero hace 4 años nos dimos cuenta de que tenemos que poner un poquito de orden a esto, hay que hacer un poquito de estructura, porque todos hacíamos un poco de todo, ahí nos repartimos un poco más los roles, ¿no? De forma consensuada, subiendo a la gente a bordo. O sea, fue un proceso de transformación y de cambio donde paramos la empresa, dijimos, a ver, ¿qué queremos? Ujú. ¿Qué queremos hacer con Runroom? Le preguntamos a todos los Runroomers Qué qué bueno, querían que fuese Runroom. O sea, hicimos un proyecto de transformación interno nuestro qué propio, guay. ¿no? Y llegamos a la conclusión de que teníamos que dar estructura de negocio a nuestra propia compañía y a partir de ahí fichamos a una directora financiera. Bueno, hicimos una serie de cambios, ¿no? De Ujú. profesionalizar más la compañía. Y uno de ellos fue que yo me iba a dedicar más a la parte de conseguir notoriedad, porque hasta este momento Runroom tenía muy buena reputación entre todos, la gente que nos conocía nos tenía en muy buena consideración, todo el mundo apreciaba mucho nuestro trabajo y teníamos reputación, pero no teníamos notoriedad. La mayoría de directores de marketing, la mayoría de responsables de negocio no conocían Runroom, no sabían quiénes éramos. Y de hecho cuando nos conocían y entendían lo que éramos y tal, pero ¿cómo puede ser que nos conociese? ¿No? Era la frase, ¿cómo puede ser que nos conociese? ¿No? Y eso fue un poco parte de una de las responsabilidades que yo me quedé. ¿Cómo podemos hacer para ganar notoriedad? ¿Cómo podemos hacer para estar en los círculos de toma de decisión, en el top of mind de Ujú. personas que toman decisiones dentro de las compañías, ¿no? Bueno, yo al principio, pues de forma muy pragmática, tal y como soy yo, pues eché mano un poco de las cosas que tenía, ¿no? Oye, pues ¿qué tengo en mi caja de herramientas? Pues tenía por una parte mi marca personal, mi capacidad de influencia sobre una red de personas que más o menos llevábamos años, que nos seguíamos y tal. Yo tenía una comunidad de followers, de seguidores que tal. Pero de alguna forma yo sentía que tenía que para poder captar atención y captar negocio, tenía que aportar valor y eché mano de lo que tenía, que son mis habilidades blandas, ¿no? Pues bueno, Ujú. yo tengo una cierta capacidad de comunicación, sé montar vídeos, sé montar audios, sé cacharrear, soy autosuficiente en ese sentido. En aquel momento, hace 3 años ya de esto, hacer un podcast era algo diferencial, en el sentido de que no todo el mundo hace 3 años tenía un podcast y era un buen momento para lanzar un podcast. Y sin pensarlo mucho más lo lancé. Y la verdad es que lo pasé muy mal en los primeros episodios. O sea, grabé 3 episodios del tirón, también haciendo mucho soliloquio como tú, ¿no? Hablándole mucho al Ujú. micro, sin tener feedback de la peña, ¿no? Claro. Grabé los 3 primeros porque leí en un post que escribió la gente de Buffer que recomendaban lanzar el podcast con al menos 3 episodios y que luego le dieses un poquito de cariño Vale. y de continuidad que empezaste a lanzar y tal, ¿no? Y eso hice, lancé 3 episodios sin tener nada de feedback, muerto de miedo, muerto de vergüenza, convencido de que era un absoluto impostor, de que era un fraude, de que lo estaba haciendo, de que estaba haciendo el primo, de que estaba interpretando un personaje y de verdad, ¿eh? O sea, lo pasé francamente mal, estuve semanas con mucha ansiedad y con mucha tensión porque es un nivel de exposición que tú, Sí, Tony, estoy convencido que lo entiendes muy bien, ¿verdad? Es un nivel de exposición muy totalmente. alto. Ya lo que hagas va a quedar ahí, o sea, son muchas cosas que te dices a ti mismo, ¿no? Y Sí, el sí. síndrome del impostor tiene los tentáculos muy, muy largos, ¿no? Y esto pues se me fue pasando paulatinamente, a medida que cada vez más gente me daba feedback, pero bueno, al principio los feedbacks positivos pues
siempre pones ese filtro, ¿no? De, bueno, sí, vale, tú me dices esto porque me quieres, pero a Ya, ya. medida que cada vez más personas a las que yo admiraba me decían, oye, me ha gustado mucho esto, ostras, espectacular este episodio, bueno, pues ya ahí un poco me fui relajando y fui sintiéndome más cómodo. Pero yo te diría que los primeros, no sé, igual 10 episodios totalmente agarrotado por el terror, por el terror. Hoy ya, pues bueno, un poquito más suelto y ya sé que, bueno, al final, oye, tampoco es para tanto, ¿no? O sea, y la puedo cagar y no Ya, pasa. ya. Pero sí, sí. Y esa fue un poco. Entonces te ha servido, ¿no? Un poco para quitarte este síndrome del impostor. Me ha servido para muchas cosas realmente. El podcast me ha servido claramente para crecer. He crecido mucho, exponiéndome, he crecido muchísimo. Me ha crecido para seguir en contacto con los cientos de alumnos que tengo cada año, ¿sabes? Que me Mm, tienen, ¿sabes? claro. En ESADE hago clases de 8 horas, 5 horas seguidas, ¿no? O de 8 horas seguidas. Es muy loco, ¿eh? Las clases de Ostras. Executive Education no son clases, son shows. O sea, tú Hostia. llegas allí y tienes que tener a la gente en un nivel de atención constante durante 8 horas, ¿no? Y eso es, Uf. te desgastas, te desvives, ¿no? Pero al final, ese es el impacto que yo tengo con esas personas, ¿no? 8 horas, ¿no? Sin embargo, Mm, tener un podcast ha hecho que yo pueda mantener esa relación de calidad con esas personas durante mucho tiempo, ¿no? También ha hecho que yo que llegar y ocupar territorios donde no estábamos antes, ¿no? Yo he conseguido, por ejemplo, bueno, yo no, o sea, lo ha conseguido el podcast, ¿no? El podcast ha conseguido que Ran Rumoy sea partner en exclusiva en España de Medalia, que es la plataforma número 1 del mundo en Customer Experience, ¿no? Que ujú. Medalia, para ser partner implantador de Medalia en Estados Unidos solo son las Big Four, ¿no? Los implantadores de Medalia, ¿no? Y aquí en Europa, pues, hostia, yo pillé vamos, de casualidad. O sea, alguien de Medalia escuchó mi podcast, me escribió y me dijo, Carlos, me gustaría que seáis partners simplemente escuchando el podcast, ¿no? Me han Ujú. pasado cosas así, pero sobre todo lo que más me ha aportado es el cariño de la peña, tío. No sé si a ti te sucede, Sí, sí. pero el medio de la voz, o sea, la voz es un instrumento primitivo y poderoso como pocos, ¿no? Que te conecta con el cerebro de las personas, ¿no? Te metes dentro de su cerebro, les hablas, te conocen, ¿no? Y conocen tus miserias, te desnudas en cierta manera, ¿no? Y eso ha hecho que la gente, hostia, yo voy a un evento, bueno, ya hace tiempo que no voy a un evento, porque ha pasado una cosa, no sé si te has enterado en estos Sí. días, ha pasado una cosita. Hace tiempo que no voy a un evento presencial, pero hostia, tú vas a un evento y la gente se te acerca y de verdad las muestras de cariño que recibo para mí son, tío, es como Ujú. tienen la sensación de que me conocen de toda la vida, incluso hay gente que me saluda efusivamente como si me Sí, sí. conociese, como si fuésemos amigos y coño, yo no lo conozco, ¿no? A mí sí, yo a él no. Y eso es súper bonito, eso es lo que me llevo más Sí. del podcast, la verdad. Es que es un formato muy, muy íntimo. Al final estamos susurrando en la oreja, en el cerebro casi de las personas y al final es lo que dices, es que te acaba tocando y sientes que estas personas forman parte de tu vida de alguna forma. A mí Totalmente. también es lo que más me gusta, digamos, del podcasting. Totalmente, y a mí me pasa también. Los podcasts que sigo, la verdad es que estos últimos meses, desde que estamos confinados, porque yo soy el típico que, Mm. que escucha podcasts, ¿no? En los tiempos de desplazamiento, escucho muchos podcasts, ¿no? Bicicleta, transporte público, ese tipo de cosas. Bicicleta, ojo, que voy sin AirPods, voy con, ¿sabes? Los headphones estos de transmisión Ah, ósea. sí, Los de sí, sí, transmisión sí. ósea llevo, que nadie se asuste, que voy con auriculares de transmisión ósea, pero yo aprovecho los tiempos de bici, de metro, de coche, para escuchar mucho podcast, ¿no? Y claro, ahora teletrabajando y en remote en casa, pues es muy, o sea, no encuentro el momento. Ahora Ya. llevo meses sin escuchar podcast y para mí ahora escuchar podcast es un ejercicio de me siento y escucho un podcast, ¿no? Y eso me resulta un poquito más difícil. Pero es verdad que yo he escuchado muchísimas horas a la semana, muchísimas horas de personas a las que les acabas tomando un cariño especial, ¿no? Y que, joder, pues eso, estás ahí en el top of mind precisamente, ¿no? De decir, oye, Ujú, ujú. cuando pienso en emprendeduría, pues yo sé en quién pienso, ¿no? Me vienen a la mente las personas a las que sigo, a las que escucho, ¿no? Y es no sé, a mí me gusta mucho. Aparte que yo siempre he querido ser locutor de radio, ¿sabes? Sí. Sí, sí, bueno, de hecho,
Yo creo que también gracias al podcast, pero bueno, ahora estoy colaborando en distintos medios, tengo una sección fija en una televisión local de aquí de Sí, es Barcelona, también en la radio, estoy a punto de cerrar un par de colaboraciones interesantes en radios así interesantes bueno. y tal. Me gusta mucho, es algo que disfruto muchísimo y que aprovecho cualquier oportunidad para hacerlo porque es algo que siempre me ha encantado. O sea, yo es que estoy en mi salsa, vamos, la verdad, esa es la verdad. Qué bueno. Genial, Carlos. Pues hemos hecho un súper repaso a experiencia de cliente, un poco también a tu trayectoria. Y sí que me gustaría acabar con una pregunta, que es que, ¿cómo te diferencias tú de la otra gente que quizás se dedica exactamente a lo mismo que tú? Mira, yo te lo voy a poner con un ejemplo, ¿vale? Y yo creo que también ha quedado claro en este podcast, nada más presentarme. Yo entro en clase, en una clase de un Executive Education Program de la leche, de SABE, de estos que valen muchísimo dinero, y que hay gente muy lista, con muchos años de experiencia, mucho más mayores que yo incluso. Y lo primero que digo es que yo me llamo Carlitos y soy de Hospitalet. Qué bueno. Porque, ¿sabes qué pasa? Que cuando yo odio el sesgo de autoridad. O sea, Mm, me preocupa que por estar en tener un micrófono delante, se me otorgue la razón, ¿no? Eso es peligrosísimo. Entonces yo total. lo primero que hago es intentar desarmar eso. Lo primero que hago es intentar romper eso. A ver, me llamo Carlitos y soy de Hospitalet, o sea, tampoco debo saber tanto, ¿vale? Yo vengo a explicar aquí mi opinión, mi experiencia, y es verdad que, joder, llevo unos cuantos años de experiencia en el mundo digital, tengo cosas que decir porque he aprendido cosas. Ni tengo la verdad, ni lo sé todo, y hay muchas cosas que no sé, ¿no? Entonces, para mí eso es muy importante. Yo cuando hablo con alguien, hablo con la persona, no con su responsabilidad, no con su cargo, no con su rol. Me da igual si es el presidente de Estados Unidos, con el que espero no cruzarme en mi vida, al menos con el actual, o me da igual si es un portero de discoteca o mi amigo el taxista, que por cierto es uno de mis mejores amigos y es taxista y tenemos unas conversaciones fantásticas, ¿no? Yo creo que eso es algo que en mi caso es diferencial. Soy capaz de adaptarme a todos los contextos y de aprender de todo tipo de personas. Y eso, la Fantástico. verdad es que eso me enorgullece. Eso es algo de lo que estoy orgulloso de mí mismo. Eso me gusta de mí. Hay muchas cosas Está que muy no. bien. Está muy bien. No, no, dice mucho de ti al final, pues eso, que con lo que has logrado teniendo una empresa de que, por cierto, ¿cuántos empleados tienes ya Ahora en la empresa somos tenéis? algo más de 60, no sé decirte exactamente, Vale, porque estamos también, siempre estás fichando ya. personas, siempre hay cierto movimiento, ¿no? Pero bueno, somos más de Fantástico. 60 en este momento. Bueno, es una empresa pequeña, pero bueno, ya vamos, o sea, me preguntas hace 17 años, o sea, hace 17 años me pones al cargo una empresa de 60 Ya. personas y me suicido inmediatamente. O sea, claramente no estaba preparado ni de broma. Entonces todo llega, en nuestro caso ha Claro. sido pues eso, también muy chup chup, ¿no? Muy a fuego lento. O sea, no tiene mucho Fantástico. mérito. Perfecto, Carlos. Pues te libero ya. Si nos quieres dejar antes medios de contacto tuyos propios de Run Room, si la gente quiere contactar con vosotros, quiere ver lo que estáis haciendo. Bueno, pues a mí me podéis buscar por LinkedIn, si buscáis Carlos Iglesias Runroom o Carlos Iglesias ESADE, apareceré por ahí. Soy más tuitero que de ninguna otra red social, la verdad. Me Ujú. gusta Twitter e incluso significarme en Twitter de alguna manera. O sea, soy tuitero hasta las últimas consecuencias. Mi nickname en Twitter es Carlos the Sailor, Carlos el marinero, y en realidad por ese nickname me podréis encontrar en todas las redes sociales, Carlos the Sailor. Bueno, luego en mi web, carlosiglesias.info, runroom.com, vamos, lo tenéis fácil, no creo que os cueste mucho encontrarme si de verdad queréis buscarme. Así que nada, a vuestra disposición. Fantástico. Lo dejaremos todo en las notas del programa. Si alguien quiere ver lo que hacéis o contactar con vosotros, pues también lo tendrán a mano. Pues nada, Carlos, de verdad, mil gracias por la entrevista. Me ha encantado, he aprendido un montón. Y nada, vamos hablando. Gracias a ti, Tony, un placer y nos vemos. Un abrazo, Un tío. abrazo.